En este nuevo video tutorial aprenderemos a solicitar datos a Advice a través de su API. En vídeos anteriores vimos cómo el propio Advice tenía la capacidad de consultar datos a otros sistemas a través de web services. Les dejamos por aquí el link a dichos vídeos. En este caso será el proceso inverso. Serán aplicaciones web externas las que soliciten datos a través de REST API a Advice y será Advice el que se las entregue. Veremos dos ejemplos sencillos, veremos una consulta sencilla para probar cómo funciona y dónde se coloca el script, y luego veremos un ejemplo un poco más complicado en el cual esa aplicación externa solicita datos históricos de una variable. Así que empezamos. Bien, estamos en el builder de Advice. Tendremos que ir a la sección Library Project Resources. Lo que pongamos aquí en Resources estará accesible, ¿vale? Entonces aquí en este caso lo que vamos a hacer es crear un script, haciendo clic derecho, añadir script, le ponemos un nombre, y aquí dentro de este script obtendremos los datos que queremos luego entregar a ese otro sistema, ¿vale? De momento vamos a poner una función muy sencilla, que básicamente vamos a retornarle a ese otro sistema test, ¿vale? La palabra, el string test, ¿vale? Entonces vamos a sacar por consola un parámetro y ese parámetro se lo pasaremos desde esa aplicación externa. Ahora hacemos el ejemplo, ¿vale? En primer lugar, creo el parámetro que será de tipo HTTP, ¿vale? Creo el parámetro de tipo HTTP, entonces desde ese sistema externo hago una llamada a esta API de Advice, pasándole el parámetro param, le pasaré un valor, ese valor lo imprimiremos por la consola de servidor de Advice y le retornaremos test a esa aplicación externa, ¿vale? Eso es lo que tenemos que configurar. Este sería el ejemplo número 1. Vamos a comprobarlo. Abrimos un navegador web o cualquier sistema cliente REST y le ponemos la cadena de petición de esos datos de la función, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el nombre, el host o la dirección IP. Yo estoy en local. Luego, barra el nombre del recurso, ¿vale? Que si venimos al builder es lo que está dentro de resources, en este caso directamente script code, ¿vale? Pues pondríamos aquí barra script code y luego ponemos los parámetros, ¿vale? Interrogación, en nuestro caso habíamos creado nuestro param y le damos un valor, ¿vale? 1, por ejemplo, ¿vale? Esta es la petición. Confirmamos que estamos pasando el S1 al valor de param, entonces cuando veamos el log del servidor de Advice veremos ese 1 ahí, ¿vale? Y le retornaremos test a la aplicación cliente, así que ejecuto esto directamente y aquí recibimos test. Y si vamos a ver el log del servidor de Advice, pues tenemos toda, el parámetro era tipo HTTP, por lo tanto tenemos toda la información de la sesión, ¿vale? Y dentro de getValues tenemos que param es igual a 1, ahí lo tenemos, ¿vale? Por lo tanto el ejemplo 1 ya está culminado. Ahora vamos a hacer algo un pelín más complejo, y es, en lugar de simplemente ejecutar esto, pues vamos a hacer un script para consultar unos datos históricos del historian y entregárselos a esa aplicación externa. Concretamente vamos a traer los históricos de esta variable que hemos llamado var1. En la petición web de ese sistema externo le vamos a pasar como parámetro var1, ¿vale? Entonces el Advice tiene que entender que tiene que buscar el histórico de esta variable, ¿vale? Entonces esta variable, bueno, está ahí cambiando, se está historizando, ¿vale? Vemos, le hacemos una consulta desde aquí al historian y efectivamente tenemos históricos, por lo tanto eso está preparado ya, ¿vale? La variable ya está preparada. Pues bien, vamos a crear la función. Aquí añadimos el script, ¿vale? Consulta historian, le ponemos como nombre. Y aquí dentro, pues, como dijimos, vamos a crearle un parámetro. Y en ese parámetro le pasaremos var1, ¿vale? Va a ser HTTP, de tipo HTTP request en este caso, ¿vale? Ahora le echaremos un vistazo. Vale, pues voy a pegar el código necesario para extraer datos del historian y prepararlos en una estructura en la cual la primera posición de esa estructura será un array de los valores de var1 entre un rango de fechas, y la segunda parte de la estructura
serán los timestamps de cada uno de esos valores, ¿vale? Entonces esa sería una posibilidad. Se puede hacer cualquier cosa aquí con JavaScript y con las funciones que proporciona Advice, con el historian y cualquier función. Pero bueno, en este caso vamos a hacer ese ejemplo. Lo analizamos brevemente. En primer lugar, veremos por consola cómo nos llega el parámetro var1 que le estamos pasando desde la aplicación cliente REST. Vamos a ver cómo nos llega Advice. Veremos que nos interesará sacar el nombre var1, o sea, justamente este texto, para luego concatenar pues todo el direccionamiento hasta la variable, ¿vale? Eso lo hacemos con estas primeras líneas de código. Vemos cómo nos llega el parámetro, sacamos, pues dentro de lo que nos llega está la estructura getValues y dentro param, y este tendrá el valor que le hayamos pasado, que será var1, ¿vale? Y es con eso, con ese var1 concatenamos aquí para que se ejecute toda esta ristra, ¿vale? Y así pues luego si le pasamos en la petición pues var2, pues cuando creemos var2 aquí, pues ahora ejecutará todo el código, pero para var2, ¿vale? Después definimos los timestamps, también los podríamos poner como parámetros si quisiéramos en la petición, pero por simplicidad lo vamos a dejar definido en 5 segundos. Luego ejecutamos la función history.query que encontrarán en el manual de Advice para sacar los históricos del historian, ¿vale? Le estamos sacando pues los últimos 5 segundos, desde hace 5 segundos, from, hasta ahora, ¿vale? Y así traemos los últimos 5 segundos de la variable que hemos llamado temp aquí, que se corresponde con la var1, ¿vale? Y esto, bueno, estos son los argumentos que necesita la función history.query para funcionar, ¿vale? Los sacamos y dentro de la estructura que nos trae, pues sacamos lo que nos interesa, ¿vale? Que es el punto result. Y lo metemos en result hist, ¿vale? También lo sacamos por consola, luego le echamos un vistazo. Vale, pues con todo el resultado de la consulta del historian, queremos sacar, bajo nuestros requerimientos que hemos definido aquí ahora, pues dos arrays. Uno con los datos, con los valores de var1 y otro con los timestamps, ¿vale? Definimos esos dos arrays, entonces creamos un bucle, ¿vale? Ese bucle nos va a recorrer toda la longitud de result hist, es decir, de lo que hemos consultado del historian. Y con el método .push de JavaScript, pues metemos en el array data temp pues los valores, ¿vale? De lo que hemos consultado y traído del historian. Y el timestamp, pues con lo que lo metemos también dentro de ese otro segundo array, ¿vale? Tstamp temp. Sacamos por consola para comprobar y todo eso pues lo metemos en una estructura que hemos llamado temp history, donde en la primera posición pues será ese array con los valores y en la segunda serán los timestamps y se los retornamos a la aplicación externa, ¿vale? Así que guardamos esto, vamos al navegador web o a la aplicación cliente externa y aquí pues modificamos esto, ¿vale? El nombre de la función en este caso es consulta historian y el param dijimos que era el nombre de la variable var1. Ejecutamos y vemos que efectivamente nos devuelve una estructura donde datatemp trae estos valores, que son los valores que ha tenido esa variable en los últimos 5 segundos, y estos son los timestamps en formato epoch, que es como los tiene el historian, ¿vale? Evidentemente siempre podemos parsear, podemos modificar cualquier cosa utilizando JavaScript. Para finalizar vamos a ver los logs para comprobar el código. Aquí vemos la última ejecución, que es esta. Pues bueno, el param en HTTP request nos devuelve todo esto, ¿vale? Entonces de todo esto nos queremos quedar con, como hemos dicho, con getValues param, ¿vale? Entonces eso fue lo que definimos para luego completar el direccionamiento a la variable, ¿vale? Aquí está, se completa. Y por lo tanto hacemos el historian. Luego sacamos el historian, nos devuelve todo esto, ¿vale? Y de aquí pues nos quedamos con nos quedamos con el value y con el timestamp. Y eso lo hacemos pues con todos los valores que nos ha traído, ¿vale? Muy bien, pues ya está. Hasta aquí el tutorial de hoy sobre cómo servir datos de Advice a través de su API para aplicaciones web services externas. Pruébenlo y consúltenos cualquier duda que tengan.